Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando con nuestra segunda sesión correspondiente a la unidad 3, denominada las tecnologías emergentes en la administración y la gestión, donde el propósito principal de esta semana es el conocer las tecnologías emergentes que son útiles para la resolución de problemas y para la construcción de nuestro proyecto a través de la elaboración de un diagrama de Gantt y el análisis de los escenarios, que es la técnica SA, denominada para la elaboración de un estudio financiero. Bien, antes de comenzar con esta presentación, vamos a retomar un poco de información sobre la fase anterior. Buenas tardes, asesor. Muy buenas tardes. En la última sesión estábamos visualizando lo que son la importancia que tiene la administración del proyecto en relación a la resolución de lo que es la etapa de control. Uno de los aspectos importantes que nosotros visualizamos en la etapa de control es la que es la parte dinámica ya de nuestro proyecto, la parte donde estamos poniendo en marcha la ejecución del proyecto, es de dónde nace la parte de las actividades y tareas y de dónde nace la temporalidad que se le debe definir a cada una de las actividades y tareas de un proyecto social. Uno de los puntos importantes que debe de contener las actividades y las tareas es que esas deben de estar redactadas con verbos en infinitivo. Esta parte es muy importante y derivado de que realmente lo que nos contempla la metodología de Bloom con verbos que tienen una terminación con ar, er, ir, son acciones que se van a llevar en un tiempo determinado. Por ejemplo, cuando nosotros en la primera semana utilizábamos el verbo infinitivo para la construcción del objetivo general, este nos determinaba una temporalidad, ya sea a mediano o largo plazo. De ahí nacía lo que era la parte de la planeación. Los objetivos específicos seguíamos utilizando verbos en infinitivo, pero la diferencia era que la estructura de lo que es un objetivo específico era concreto y medible, medible en la parte que era de corto, mediano plazo. Ahora bien, y las metas, de igual manera con verbos en infinitivo, y de igual manera eran medibles y temporales, pero estos podrían ser en los tres casos, mediano, corto y largo plazo. Una vez que nosotros teníamos la estructura correcta de nuestra fase de planeación, íbamos a hacer la distribución correcta de las actividades y tareas que nacían de los objetivos que nosotros teníamos propuesto y de las metas, que era lo que nosotros íbamos a cumplir, y la distribución correcta de cada uno de los recursos para la etapa de la organización y la gestión. El que nosotros contempláramos una correcta gestión de cada uno de los recursos iba a permear en tener un proyecto con viabilidad técnica. Al tener un proyecto con viabilidad técnica, el proyecto iba a contener todos los recursos necesarios para poder establecerse. Esa es una de las partes tan importantes para poder llevar la etapa de control. Si nosotros no contemplamos cada uno de los recursos acordes a lo que se está solicitando, lógicamente esto impacta en la factibilidad, porque si en la etapa anterior, que fue la organización, el proyecto no fue viable al 100%, en la etapa de control no va a tener la factibilidad o el análisis de prefactibilidad para que el proyecto se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, si nosotros dentro de recursos materiales colocamos herramientas de gestión, automáticamente no es un recurso material. Dentro de la definición de recursos materiales nos indica que son los elementos o los bienes tangibles que se deben emplear. Tenemos que ser explícitos y concretos. Algo que nosotros vamos a ver ahorita a continuación en una pequeña presentación es la importancia que tienen cada uno de estos recursos y que realmente lo que se ha estado solicitando
no tiene ni una cuarta parte de lo que se debería de solicitar con relación a la importancia real de un recurso material, de un recurso tecnológico, de un recurso humano y de un recurso financiero. ¿Por qué? Vamos a ver la palabra voluntario. En épocas pasadas se determinaba que un voluntario, por ejemplo, era una persona que no recibía un pago. Pero de acuerdo a la ley, esta ley aplica y queda derogada para que las personas voluntarias puedan tener un acceso a un beneficio económico que tengan como apoyo. Entonces, también esto entra dentro del recurso financiero. Cuando nosotros contemplábamos en la última columna de esta nueva tabla, de esta nueva fase, vemos que dice responsable de actividades y tareas. En muchas de las actividades que han estado subiendo, están equivocándose en la parte de la nomenclatura. La nomenclatura es la forma, la escritura que tiene cada una de las columnas. Cada columna es específica en su naturaleza. Cada columna nos solicita algo específicamente. El recurso material, los bienes tangibles, el recurso tecnológico, la tecnología que vamos a aplicar, el recurso humano, que ya ahora cambia a responsable de actividades y tareas. Por eso su nombre lo indica. La relación que tienen los responsables de actividades y tareas, ¿por qué ya no pedir el recurso humano? Porque en la etapa de organización, que era la etapa de gestión de un proyecto, lo que se pensaba o se necesitaba que el estudiante conociera o reflexionara era de dónde nacen los perfiles de puesto. ¿Cómo es que realmente yo puedo nomenclar o titular a un puesto si yo no conozco cuáles son sus tareas? Específicamente, para conocer cuál es el nombre del puesto, lógicamente tenemos que conocer qué tareas va a realizar. Una persona con conocimientos administrativos, que tenga capacidad de liderazgo, que archive. Cuando hablamos de manera más extensa, podemos conocer a profundidad quién es el perfil adecuado. Una persona que pueda limpiar adecuadamente las áreas del proyecto, que sea una persona capaz de resolver conflictos, tener un ayudante en general. En esta fase, colocamos cada uno de los perfiles que son los que ocupamos en nuestra fase 4. Entonces, esta parte es tan importante para que nosotros podamos tener el análisis de la factibilidad. Y otro recurso importante en la factibilidad es el recurso financiero. El recurso financiero, que es la parte que mueve el proyecto. Lógicamente, si nosotros desconocemos cómo obtener el recurso financiero, si yo le coloco 200 pesos, 2,000 pesos, y hago una sumatoria total de las tres fases, y estamos hablando de una sumatoria de 5,000 hasta 10,000 pesos, cuando yo me regreso a su fase 1, veo que sus proyectos son estatales, son de una comunidad, entro y verifico la demografía de población, no es nada acorde. No tiene una concordancia entre lo que establecieron en su fase de planeación con lo que están estableciendo en su fase de control. Esto es parte de la reflexión que nos va a indicar realmente si ustedes están leyendo lo que están estructurando. Porque es sencillo, y esto lo comparto con ustedes, porque es muy sencillo que ella agarre y diga, ok, lo medio hizo, pero no tiene un caso especial en que tengan una calificación aprobatoria si no están obteniendo los conocimientos esperados. No tiene caso que realmente les dé la calificación para que egresen del módulo 23 si realmente no están cumpliendo con lo que se solicita, con los conocimientos que son necesarios para que ustedes conozcan qué es un anteproyecto y que cada una de las fases del proceso administrativo están ligadas una tras otra para que puedan conocer su importancia desde la planeación, organización, dirección y control. Son importantes para la gestión de un proyecto. Entonces, al momento que nosotros llegamos a esta semana, empezamos a establecer los tiempos de nuestro cronograma de trabajo que nace del diagrama de Gantt. Y como bien lo veíamos la última sesión, el diagrama de Gantt es un gráfico donde nos especifica las barras largas, la temporalidad de cada una de las tareas que nosotros estamos realizando. Si yo dentro de las fases del cronograma de trabajo coloco actividades previas, desarrollo y consecución, y solamente le coloco como ejemplo 28 días a un proyecto social, la parte de la pregunta de reflexión es de dónde se toma o con qué base
administrativa podemos definir que un proyecto social se puede elaborar en tan solo 28 días. Se vuelve algo irrealista. Entonces, esta situación empieza a tomar relevancia desde el momento en que nosotros no reflexionamos, desde el momento que no profundizamos el tema y no lo investigamos. Realmente una tarea que a lo mejor yo tengo de difundir información en la sociedad. Estamos hablando que trabajamos con una sociedad y efectivamente una sociedad es un universo de población. Yo tengo que validar cuál es el tamaño de mi universo de población, porque relativamente sería muy diferente que la plataforma nos dijera que del universo de población con el que estamos trabajando hagamos una segmentación de mercado. Ahí sería muy diferente, porque en este momento entonces yo ya haría que de ese universo de población yo segmento el mercado y tomo una muestra. Entonces, la diferencia que va a existir entre en un universo de población o una muestra quiere decir que del universo de población que yo tengo, yo voy a tomar una muestra de 50 personas y con ello yo puedo determinar si mi proyecto es viable o no. Pero esto lo vamos a poder hacer en un estudio de mercado que no es el que estamos realizando. Lógicamente yo no puedo decir está correcto porque no es la situación. Entonces, al momento que yo establezco las temporalidades, cada columna de igual manera en esta semana tiene su relevancia y tiene lo que solicita y su nombre lo indica. Por ejemplo, fechas de inicio, fechas de conclusión. Fechas de inicio son todas aquellas fechas donde va a iniciar cada actividad y tarea, que como compartí en la última sesión, son fechas realísticas que debemos de aplicar para poder construir ese cronograma de trabajo. Quiere decir que ahí, en esas columnas, no debe de existir un día, una semana o 30 días porque lo voy a seguir haciendo, porque entonces no estamos cumpliendo con el aprendizaje esperado. Si es una temporalidad que no tiene final, entonces automáticamente yo voy a decir que el programa de trabajo no tiene final. Y esto entonces no tiene una relación directa con mi objetivo general, porque como bien veíamos, un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y tiene un final. Ese inicio y ese final, ustedes lo plasmaron en su objetivo general, que ya sea a mediano o a largo plazo. O sea, que quiere decir que dentro de su cronograma de trabajo y dentro de su tabla deben de existir fechas de inicio y fecha de conclusión. Esa fecha de conclusión es la forma en que nosotros le decimos a la sociedad cuándo vamos a obtener los resultados esperados, cuándo le vamos a dar resultados de lo que estuvimos haciendo durante el tiempo, lo que nosotros en su momento, en la etapa de justificación que realizamos y que indicamos y invitamos a la gente a sumarse a ese proyecto para poder solucionarlo. En este momento nosotros tenemos esa etapa de poder decir cuánto tiempo nos va a tomar las actividades y tareas. Si como retomando el ejemplo, si yo coloco que en 30 días le voy a dar resultados, imagínense ustedes un solo momento que le digan a la sociedad, en 30 días voy a resolver un problema de escasez de agua, de bullying escolar, de maltrato intrafamiliar, de falta de energía eléctrica, falta de empleo. Nadie va a creer lo que realmente están haciendo, porque no tienen una base sustentable. ¿Qué se imaginan si nosotros investigamos? Los proyectos sociales tienen su naturaleza y han continuado a lo largo de la vida porque son proyectos que se mantienen vivos. Son proyectos que realmente vienen uno tras otro y tras otro y tras otro, porque ¿dónde radica su importancia? En una sola palabra, en la palabra concientización. Cuando nosotros hablamos de concientizar, y vamos a verlo como un ejemplo generalizado, hablamos de concientizar a las personas. Es como cuando en una colonia, hablando de un tema de escasez de basura, de escasez de agua o tira de basura, concientizan a una parte de la población, pero llegan nuevos vecinos a su colonia y esos vecinos rompen el esquema de lo que ustedes ya habían tenido como progreso. Empiezan a tirar basura y empiezan ustedes a tratar de volver a concientizar, entonces tienen que volver a retomar la información para volver a hacerlo. ¿Qué va a pasar en su momento? Van a encontrar en el transcurso del largo de un proyecto personas que no lo van a realizar, personas que van a negarse a poder cumplir con estos pasos que ustedes van a programar y que ahí es donde les va a tomar el tiempo y el esfuerzo
qué es lo que aplica dentro de un proyecto social. Y cuando nosotros difundimos la información en un diagrama de Gantt que veíamos en la sesión pasada, que es esta parte, y que dentro de las instrucciones de nuestra fase 5 nos indica que debemos de elaborar un diagrama de Gantt dinámico, que no debe de ser estático, que nosotros tenemos que trabajar con la creatividad e innovación. Ustedes tienen acceso a la matriz de valoración. Una de las funciones que tengo como asesor virtual es de poder eh, fomentar que ustedes trabajen con las tecnologías emergentes, porque el módulo precisamente, como he hecho mucho hincapié en esto, se denomina tecnologías emergentes. Entonces, si nosotros seguimos trabajando con tecnologías estáticas, elaboramos un cronograma de trabajo en el que se me hace sencillo agarrar y abrir Excel, pongo, inserto una tabla, medio coloreo de fondo las barras y coloco así como está en pantalla enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, no le coloco los elementos que debe de contener un cronograma de trabajo, que la función del diagrama de Gantt en las tecnologías actuales es precisamente la de facilitar lo que es el trabajo arduo en las compañías. Precisamente para eso nacen las tecnologías emergentes. Su palabra emergencia, que viene es convergencia, surge de la necesidad de. Eso es la tecnología emergente. Nacen de tecnologías convencionales o en su caso son desarrolladas tecnologías nuevas. Cuando se dan cuenta del diagrama de Gantt en sus tiempos, como les compartía que lo crea Henry Gantt tiene su cronología de tiempo y dice que Henry Gantt, vamos a elaborarlo en una hoja de papel porque no era otra forma que elaborar una tabla, marcar las fechas que se iban a trabajar, ya sea por días, semanas o meses o años, y en su momento plasmarlas para que lo pudieran ver el equipo de trabajo. Cuando vemos la parte de que en su momento esta forma de trabajo era duplicar funciones. ¿Por qué duplicar funciones? Porque en su momento veíamos que si salía mal algo, lo que tenías que hacer era romper ese papel y volver a realizar un diagrama de Gantt. Esto generaba problemas en atrasos en tiempos. Como les comparto esto como anécdota, cuando yo estudié mi carrera profesional, en esos tiempos no existían tecnologías para la creación de diagramas de Gantt como están ahora, como Tom's Planner, como Smartsheet y otras tecnologías que nos proveen de estos diagramas de manera accesible. En esos tiempos solamente teníamos acceso a el Excel y tenía uno que aprender las fórmulas avanzadas. Esas fórmulas avanzadas, que no es lo que se solicita ahorita, pero relativamente en generaciones anteriores ha habido estudiantes que conocen Excel de manera profesional y elaboran diagramas de Gantt con fórmulas. Era la manera en que nosotros veíamos los diagramas de Gantt de manera dinámica. Hoy tenemos también acceso a diagramas de Gantt de manera dinámica de una forma muy fácil, convirtiendo un gráfico de barras horizontal en un cronograma de trabajo, que era el último video que les compartí en la sesión en YouTube, o que en su caso ustedes pueden entrar a YouTube y colocar elaboración de un diagrama de Gantt en Excel, y que de igual forma tienen el acceso en la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que realmente no es un diagrama de Gantt? Esto no es un diagrama de Gantt. Si nosotros entregamos esto en las actividades, o como en su caso esto que están viendo aquí abajo, porque así sucede en algunas cuestiones de Excel, que al momento de estar elaborando dejan los dos colores presupuestados o colocados, eso ya no es un diagrama de Gantt, sino se convierte en un gráfico de barras, porque el gráfico de barras, a diferencia de un diagrama de Gantt, nos muestra situaciones estadísticas para poder diferenciarlo. Ahora un diagrama de Gantt nos muestra fechas exactas, fechas de inicio y fechas de conclusión de cada actividad y cada tarea. Entonces, eso es una parte relevante para poder construir un diagrama de Gantt. Y que otra cuestión también importante de esta parte es cómo trabajo con la creatividad. Cuando yo estructuro mi trabajo, porque estamos ya en un módulo de preparación profesional, porque ustedes lo pueden ver en su retícula, módulo 22 y módulo 23 se denominan módulos de preparación profesional. Los niveles de exigencia van en aumento. Cuando ustedes llegaron a módulo 22, su asesor virtual les debió haber dicho, les debió haber compartido que en el módulo 23 ustedes iban a tener un poco más de exigencia a nivel
profesional, porque lógicamente estamos preparando al estudiante para que al momento de egresar de prepa línea C y estudie su carrera profesional no se lo vean de una manera más complicada, porque en su caso lo que ustedes están leyendo en este momento, sus retroalimentaciones, con base a la ortografía, con base a la sintaxis, con base a la lectura correcta de las instrucciones solicitadas, son cosas que nosotros vemos también en la carrera profesional. En su momento ya no es una calificación ni siquiera de 60 a 70, sino automáticamente son calificaciones no aprobatorias. Y que, por ejemplo, en la universidad donde doy clases van de 0 a 100. O sea que si un estudiante saca 4.5 en su evaluación, 4.5 se asienta en su matrícula, 4.5 de sobre 100 se asienta en su calificación o en su CARDEX. Entonces, esas partes son las que realmente nosotros tratamos para que el estudiante amortigue y pueda ver todas esas partes que conoce lo que es una carrera profesional. Ahora bien, dentro de lo que es la parte de lo que estamos visualizando como tecnologías en la parte de elaboración de las actividades y tareas, veríamos la importancia del calendario y la agenda de las actividades. Cuando nos adentramos a la parte del cronograma de trabajo, vamos a ver que este es un programa de actividades especificando las fechas de inicio y fechas de finalización de cada una. Yo tengo mi actividad, tengo mi tarea 1.1, tarea 1.2. A cada una de ellas yo le debo de colocar, no deben de ser por cada actividad, sino cada tarea debe de tener sus fechas de inicio y fechas de conclusión. Además, deben de ser ordenadas en tiempo. Esto es decir, yo no puedo colocar primeramente que voy a trabajar una tarea en actividades previas el día, por ejemplo, 16 de septiembre o 17 de septiembre del 2024 y posteriormente veo que otra tarea me dice que lo van a hacer el día 12 de septiembre. Automáticamente esto ya no es congruente en la construcción de un cronograma de trabajo. Entonces, todas las actividades y las tareas tienen una consecución en el tiempo. Es como si ustedes estuvieran elaborando una línea de tiempo que va desde lo básico a lo complejo, como bien dice. Ordenarlas en tiempo diciendo cuál es la relación de sucesión o simultaneidad entre ellas. Presentarlas gráficamente para que se puedan visualizar de manera rápida y fácil los tiempos de ejecución. Una vez que nosotros ya hayamos estructurado toda esta información, lógicamente lo único que tenemos que hacer nosotros es vaciarlo dentro de un cronograma. A modo de ejemplificación, como les compartí en la última sesión, eso es un cronograma simple. Yo coloco el número de actividad, el número de la actividad a realizar, el nombre del proyecto, duración de la ejecución, y aquí lo puedo colocar en meses, semanas o días, pero eso es a modo de ejemplificación para que ustedes puedan ocupar la tecnología emergente con la que están construyendo. En el punto que dice administración del proyecto, tenemos la organización interna, que era lo que veíamos, el ámbito de la gestión del proyecto, departamento, servicio, unidad, Sí. equipo responsable, persona coordinadora del equipo, dinámica del trabajo. Nosotros tenemos que visualizar todos estos puntos porque nos van a llevar a la parte de tener un tiempo correcto estimado, coordinación externa, relación con otros agentes indicando cuáles son, por qué y para qué con ellos, modo de coordinación, o sea, la manera en que me voy a coordinar externamente con algunas personas que son la sociedad, promoción y difusión, métodos para dar a conocer el proyecto, participación, puede referirse a las personas destinatarias del proyecto o a entidades del entorno en el que se va a llevar a cabo, como algunos proyectos que han construido correctamente, que de repente ponen una actividad, licitar o solicitar permisos a gobierno para utilizar el kiosco de la colonia X y ponen 15 días. Ah, correctísimo. ¿Por qué es correcto esa temporalidad? Porque si sabemos perfectamente que cuando hablamos de instituciones gubernamentales y más de una licitación o más de un permiso, se hacen dar muchísimas vueltas. Dentro de la holgura de los tiempos es mejor que nos sobre tiempo a que nos falte tiempo, porque esto nos va a permitir tener un sesgo de la información de más o menos 5. Ahora,
Dentro de lo que vemos de la construcción de la tabla, tenemos los recursos que estuvimos viendo en la etapa de gestión. ¿Qué son los recursos? Son el conjunto de medios materiales, humanos y técnicos. También se pueden incluir los recursos económicos necesarios para la realización de actividades. Los recursos van en función de las actividades. Esto es decir, si yo no cuento con los recursos financieros suficientes, yo no puedo llevar a cabo las actividades porque no tengo los recursos para pagarle al recurso humano, no tengo para comprar los recursos materiales ni para pagar los recursos tecnológicos por la cantidad del tiempo que estoy trabajando en mi proyecto. Entonces, estos deben de ser realistas con nuestras posibilidades. Recursos humanos, y era lo que veíamos en la semana pasada, que hoy por hoy en la nueva tabla se llaman responsables de actividades y tareas. Y dice, personal remunerado, contratado, número, competencias profesionales, funciones, horas de trabajo semanales, retribución bruta, total, salario, retenciones, según convenio, seguridad social y total del coste laboral. Todo lo que acabo de leer es lo que realmente nosotros deberíamos de contemplar para saber cuánto es el costo de un perfil de puesto. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando que voy a trabajar con un proyecto y un proyecto no es gratuito. Un proyecto se va a sumar gente, pero va a requerir una remuneración. Entonces yo debo de conocer cuántas horas de trabajo, por eso les compartía en la última sesión y en las sesiones pasadas, que nosotros debemos de analizar y reflexionar cuál es el personal idóneo, cuáles son sus perfiles, porque a lo mejor yo no conozco sobre el tema de remuneración bruta, yo no conozco sobre retenciones, yo no conozco sobre seguridad social, yo no conozco sobre lo que es la parte del salario. Entonces yo tengo que delegar toda esa responsabilidad, ya sea un contador o ya sea un auxiliar administrativo, porque yo no lo voy a realizar. En este momento nosotros vamos a determinar realmente cuáles son los perfiles correctos que deben de tener y cuánto es lo que se le va a pagar a cada perfil para cumplir con este proyecto. Ahora bien, dentro de lo que es la parte, vemos lo que es el personal remunerado. Dentro de lo que es el personal remunerado, son personas que están contratadas laboralmente y que realizan un trabajo remunerado. Estos y estas profesionales son contratadas para desarrollar determinado tipo de tareas profesionales y garantizar el desarrollo de determinadas líneas de acción de la entidad. En muchas entidades comparten su labor con las propias personas voluntarias, pero estando claramente diferenciadas sus funciones, aunque se trabaje desde criterios de complementariedad. Personal voluntario. Señalando su número, tareas y dedicación, son voluntarias aquellas personas que se comprometen a colaborar voluntaria y libremente con una determinada entidad de forma estable, solidaria y desinteresadamente en actividades de interés social. Ley 4 del artículo del 2018, 8 de mayo, andaluza del voluntariado. Nos dice que queda derogada la Ley 7/2001 de 12 de julio del voluntariado. Las entidades que desarrollen programas de acción voluntaria deberán adecuar sus normas de funcionamiento interno a las previsiones de esta ley en el plazo del año de la entrada. Esto es decir, cuando yo contrato al personal voluntario, yo debo de especificarle dentro de su contrato si va a tener una remuneración específica a la que vamos a determinar un honorario. ¿Por qué entonces vamos a diferenciar que ellos van a recibir un sueldo quincenal y el voluntariado va a recibir un honorario o un apoyo, vamos a ver, un apoyo económico? Porque no vamos a estar obligados al 100% de entregar una misma cantidad de las personas que tienen un perfil de puesto, de las personas que estamos contratando con ciertas características especiales, como las que tienen estudios profesionales o están capacitados en ciertos campos que me van a servir y que ahí sí voy a tener que pagar un sueldo, ya sea quincenal, catorcenal o mensual, para que la persona pueda desempeñar sus labores. Personal en prácticas. Normalmente son personas que están formándose o acaban de terminar su formación. Suelen exigir bastante atención por parte del resto de integrantes, orientándolos. Son un recurso muy valioso para las organizaciones porque aportan una capacitación y dedicación superior a lo que es normal del voluntariado. Son contratos laborales y por lo tanto sujetos a la regulación por parte del INEM. La duración puede ser desde 6 meses a 2 años. En los recursos materiales y técnicos nos referimos a instalaciones, maquinaria,
vehículos, materiales fungibles. Esto es lo que realmente es un recurso material. Dentro de la columna de recurso material, como les he compartido, no van las acciones. Vehículo para transporte, mal. Solamente es el recurso material, un vehículo. Vehículo. Material, como proyecto, adquisición, alquiler, sucesión, reparación, computadoras, televisiones o impresora para imprimir folletos. Se le quita la acción, solamente va el recurso material. Y esta es la parte importante, el presupuesto. Un buen presupuesto debe identificar todos los gastos y los ingresos incorporados y buscar una relación equilibrada entre ellos. No pasarse o quedarse cortos. Eso es muy importante. Ni irnos muy arriba, ni tampoco quedarnos muy al ras. Debe ser lo más fiel posible, ya que su mala realización o previsión puede hacer que fallen los recursos económicos y peligre la actividad en sí. Es conveniente realizar un borrador con todos los costes posibles, o sea, que es como les he compartido, suma del recurso del responsable de actividad más el recurso tecnológico más el eh, recurso material multiplicado por la cantidad de meses de nuestro proyecto, me va a dar una cantidad posible de mi recurso económico a emplear. Entonces, ahí yo puedo determinar específicamente cuánto va a ser. Bien, ahorita que regresemos, le doy la palabra a Laura y a María para que me puedan proponer sus dudas. Un segundito nada más. Vamos a desconectarnos de esta liga y nos reconectamos, por favor.